Hola, ¿cómo les va? Vamos a hacer otro laboratorio virtual, en este caso el correspondiente al práctico de alcoholes, fenoles y aminas, ¿sí? Los alcoholes y los fenoles comparten el grupo OH unido a la cadena carbonada, mientras que las aminas, el grupo amino, que es nitrógeno y unido a hidrógenos o a cadenas de carbonadas extra, ¿sí? Y lo que tienen en común, digamos, es un átomo electronegativo unido con un enlace simple a la cadena carbonada. Vamos a ver las similitudes y o diferencias que puede haber ahí. Vamos a empezar por los alcoholes, ¿sí? La primera reacción, una de las más comunes, es la oxidación, ¿sí? La oxidación de los alcoholes involucra una redox y por lo tanto necesitamos algún oxidante para oxidar al alcohol. ¿Mm? Y bueno, el que vamos a ver es uno bien clásico en química en general, que es el dicromato de potasio, que actúa en su medio ácido, y tiene ese color naranja como el que pueden ver ahí, ¿sí? Cuando mezclamos, ¿sí?, dos alcoholes, en uno acá tenemos un tubo con metanol, el otro tubo con etanol, con el dicromato, se ve ese color naranja del dicromato, y con el correr del tiempo vemos que eso se va oscureciendo y va tomando un color verdoso, ¿sí?, en ambos casos. Lo que vemos ahí es el cambio de color del cromo, ¿sí? Eh, el cromo 6 pasa del color naranja, pasa al cromo 3 en color verde, ¿sí? Y eso es lo que observamos. No vemos la oxidación del alcohol, sino que vemos la reducción del cromo, y de esa forma nos damos cuenta que ocurrió la reacción. ¿Mm? Acá tenemos la reacción para los alcoholes primarios, como esos dos que vemos ahí en la foto, y la oxidación de un alcohol primario involucra, ¿sí?, la oxidación, la formación inicialmente de un aldehído, pero si el aldehído sigue ahí en el medio y no escapa, porque no es volátil, ese aldehído se oxida a ácido carboxílico. En el caso de un alcohol secundario también va a ocurrir lo mismo, con dicromato se oxida, pero en lugar de oxidarse a un aldehído o un ácido, se va a oxidar acetona y ahí va a terminar la reacción. También vamos a ver lo mismo, vamos a ver la reducción del cromo, ¿sí? No vamos a ver la especie en la que se oxida, que sería la acetona, porque tiene la misma apariencia incolora que el alcohol. Y en el caso de los alcoholes terciarios, no reaccionan porque no hay ningún enlace carbono-hidrógeno que no pueda romperse y permita la formación de estos carbonos más oxidados unidos a más oxígenos o con enlaces múltiples al oxígeno. Entonces, bueno, esta es una buena reacción para identificar alcoholes primarios y secundarios de, por ejemplo, uno terciario. La otra reacción bastante común y típica es la reacción con el sodio metálico. Sí, el sodio, ¿sí?, elemento alcalino, ¿sí?, se puede obtener mediante una reacción en su forma metálica. Es un metal blando, se corta fácilmente con un cuchillo, una espátula, y eso no quita que sea muy reactivo, y de hecho reacciona fácilmente. Por ejemplo, con el agua es una reacción bastante exotérmica, incluso a veces explosiva. Bueno, con el caso del alcohol, en este caso del etanol, se ve que se genera un burbujeo. Si se pudiera tocar este tubo, créanme, ahí lo toco con la manito, créanme que quema, ¿sí? Aumenta la temperatura, también es exotérmica, y libera un gas, ¿sí? Lo que estamos viendo ahí es la producción de hidrógeno, lo mismo que sucede con el agua, y lo que pasa es que se desprotona el alcohol, ¿sí?, con el sodio, formando una sal del alcohol que se llama alcóxido, y se libera, el burbujeo es esto, se libera hidrógeno. Si lo vemos bien acá, el sodio pasa de 0 a 1 y el alcohol y el hidrógeno del alcohol pasa de +1 a hidrógeno 0. También es una redox, ¿sí? Pero esta reacción no solo nos permite ver la capacidad para liberar hidrógeno con el sodio, sino que si a este alcóxido le ponemos un indicador ácido-base como la fenolftalina, da este color, ¿sí?, este color magenta, ¿sí?, violeta, rosado, ¿sí?, que señala, en el caso de la fenolftalina, un medio alcalino fuerte, ¿sí? ¿Y qué nos dice? Que esta especie, el alcóxido, es un medio alcalino fuerte. Y si el alcóxido es una base fuerte, por lo tanto, el ácido asociado, como recuerdan de química general, es un ácido débil. Esta reacción indirectamente nos está diciendo que los alcoholes son ácidos débiles, y de hecho son muy débiles. La otra reacción que vamos a hacer para los alcoholes es la deshidratación,
¿sí? Que no es otra, que es otra cosa que una eliminación de una molécula de agua. Son reacciones de eliminación. El reactivo es el ácido sulfúrico concentrado. ¿Mm? Pero lo vamos a hacer toda esta reacción en presencia de bromo, ¿sí? El que usamos para hidrocarburos también, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hacer la reacción de deshidratación, ¿sí? En presencia de bromos vemos la decoloración de ese bromo. Ahora vamos a ver cuál es la razón de esa decoloración. Y lo que podemos ver es que los alcoholes terciarios se decoloran, los secundarios también y los primarios también, pero se decoloran con distinta velocidad. Acá vemos una situación intermedia en la cual el terciario ya se decoloró, el secundario se está terminando de decolorar y el primario todavía no se decoloró. Pero los tres reaccionan a una diferente velocidad, ¿sí? Entonces inicialmente se deshidratan los alcoholes terciarios, después los secundarios, y después los primarios, que son los que tardan más tiempo, ¿sí? La reacción en sí de deshidratación es esta. Esto es una eliminación. El agente que secuestra el agua es el ácido sulfúrico concentrado en caliente, elimina el oxidrilo y un hidrógeno del carbono vecino del que tiene el alcohol. Se forma un alqueno, ¿sí? Si vemos esto, tanto el ácido sulfúrico como el alcohol son incoloros, el alqueno que se forma es incoloro. Aunque haya cambio no lo vemos, pero si ponemos bromo, recuerden que es el color naranja, lo que sucede es cuando se forma un alqueno, reacciona con el bromo, como vimos en el laboratorio anterior, y se decolora el color naranja. Y de esa forma lo podemos ver. Tenemos dos reacciones, la eliminación, o sea, la deshidratación del alcohol, y en segundo término, la que nos permite visualizar que hubo esa eliminación, que es la adición de bromo al alqueno. ¿Mm? Bien. Ahora vamos a ver un par de reacciones de los fenoles, ¿sí? Los fenoles son una especie también, con un grupo H pero unido a un anillo aromático, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los hidrocarburos aromáticos reaccionan bastante diferente a los alifáticos. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando hay un OH unido ahí, ¿sí? ¿Se portarán igual que un alcohol? Bueno, en primer lugar vamos a verificar el carácter ácido. ¿Se acuerdan? Los alcoholes eran extremadamente débiles como ácidos, ¿sí? En este caso, el fenol, es esto que ven acá, ¿sí? Cuando lo mezclamos con agua, prácticamente no se solubiliza, ¿sí? El fenol son esos cristales sólidos que están ahí y el agua ahí. Pero si le agregamos unas gotas de hidróxido de sodio, inmediatamente este fenol se va a solubilizar. Ya no hay sólido en el fondo, ¿sí? Y si a esto que tenemos acá lo volvemos a acidificar, aparece nuevamente, ¿sí?, el fenol insoluble, ¿sí? Esta especie que está acá es el fenol insoluble en el agua, ¿sí? ¿Y qué podemos decir respecto de esto? Bueno, en primer lugar, que el fenol reacciona con el hidróxido de sodio que agregamos acá para formar una especie insoluble. O sea, teníamos una especie soluble. Teníamos el fenol que era insoluble en agua. Cuando agregamos el hidróxido de sodio se forma esto, que es el fenóxido de sodio, que es soluble en agua, ¿sí? Porque es iónico y las sustancias iónicas se solubilizan fácilmente en agua, ¿sí? Y lo que verificamos después es que si esto lo acidificamos, volvemos a obtener fenol y por ende volvemos a obtener una sustancia insoluble. Entonces, esto que nos muestra que el fenol es capaz de reaccionar con el hidróxido de sodio, ¿sí? Cosa que en los alcoholes no sucede. Fíjense que para que se forme una sal le tuvimos que agregar sodio metálico hoy, ¿sí? Entonces, hay una diferencia importante y esto nos muestra que los fenoles son bastante más ácidos que los alcoholes. ¿Mm? Ahí hay una diferencia. Una reacción típica de los fenoles es la reacción con cloruro férrico, ¿sí? El cloruro férrico es una sal que disuelta en agua, tiene un color amarillo, anaranjado, ¿sí? Pero cuando se le agrega el fenol da este color oscuro, violeta oscuro, ¿sí? Y lo que sucede es que se forman complejos del metal hierro, el hierro férrico, ¿sí?, con 6 moléculas de fenol, ¿sí? Y ese complejo de fenol con el hierro tiene un color violeta clásico. Si ustedes quieren reconocer un fenol o diferenciarlo de otra especie, agreguen cloruro férrico. El fenol no te falla, siempre te da violeta con el cloruro férrico. Las otras especies, no. ¿Mm? Bueno, y para terminar vamos a ver el otro grupo importante de este laboratorio, que son las aminas, ¿sí?, que se caracterizan por tener nitrógeno en lugar de oxígeno unido a la cadena carbonada. En primer lugar vamos a verificar el carácter ácido-base, ¿sí? Entonces, en dos tubos distintos, a uno le agregamos a la amina ácido clorhídrico y a la otra una base, hidróxido de sodio. ¿Y qué pasa?
Cuando agregamos ácido clorhídrico, se forma una sola fase entre la anilina, en este caso, y el ácido. Cuando agregamos el hidróxido de sodio, no se mezclan, no se forma ninguna especie soluble ni nada parecido. ¿Esto qué nos indica? Que al reaccionar con el ácido y no con la base, las aminas tienen un comportamiento básico, ¿sí? Entonces tienen una reacción ácido-base de neutralización. El grupo amino se neutraliza con el ácido y se forma la sal, ¿sí? O sea, sal de amonio. Después tenemos, así como los fenoles formaban complejos con el hierro, las aminas en general forman con el cobre 2, el cobre cúprico, forman complejos. Fíjense, el sulfato cúprico tiene este color celeste cuando está disuelto en agua. Si a esto le agregamos unas gotas de amina, en este caso anilina, fíjense cómo da un complejo coloreado de color verde, verde loro en este caso, ¿sí? Y lo que sucede es que se forman complejos de 2 moléculas de anilina por cada átomo de cobre. Esto vale para cualquier amina, no solo para las anilinas, ¿sí? Entonces esto también es una reacción importante de complejación de cobre con amina y que vamos a volver a rever cuando veamos aminoácidos en una reacción importante también. Y para finalizar, una reacción de las más destacadas para reconocer y diferenciar entre distintos tipos de aminas, que es la reacción con ácido nitroso. El ácido nitroso es una especie que es muy inestable, entonces se genera en el momento en el laboratorio usando nitrito de sodio, una sal del ácido nitroso, y un ácido fuerte. Cuando mezclamos esas dos cosas se forma el ácido nitroso in situ, o sea, dentro del tubo, ¿sí? Con el caso de una amina primaria alifática, ¿sí? Al agregar el ácido nitroso se observa, ahí se alcanza a ver burbujas, ¿sí? Un burbujeo. Ese burbujeo tiene que ver con la generación de nitrógeno, ¿sí? Que se obtiene a partir del nitrógeno del grupo amino, ¿sí? En el caso de una amina aromática, si se hace esta reacción en frío, se obtiene una especie soluble, medio coloreada la ven ahí, medio amarillita, pero soluble, ¿sí? No hay burbujeo ahí. Pero si calentamos esa solución que está ahí, en frío, que obtuvimos en frío, ¿sí? Aparece el burbujeo de nuevo, y ahí sí de nuevo hay nitrógeno. En cambio, si a esta especie que obtuvimos en frío le realizamos un agregado de fenol, ¿sí? Lo que se obtiene es un compuesto coloreado, ¿sí? Esto que ven acá, este color amarillo bastante intenso, ¿sí? Que es un colorante azoico, ¿sí? Que es un compuesto en el cual la especie que se forma en frío, ahora vamos a ver cuáles son, se adiciona al anillo aromático del fenol. Entonces fíjense que la amina primaria alifática burbujea nitrógeno en cualquier condición, incluso en frío. En cambio la aromática en frío da una especie y en caliente obtiene el nitrógeno, ¿sí? ¿Qué es lo que observamos acá? En primer lugar, nosotros ahí lo hicimos con una amina primaria y la aromática, pero podemos diferenciar en la reacción con ácido nitroso entre los distintos tipos de aminas, primaria, secundaria, terciaria e incluso, como vimos, la aromática. La amina primaria, dijimos, genera un burbujeo que es nitrógeno. Fíjense, la amina se transforma en alcohol, ¿sí? Y ese nitrógeno junto con el del ácido nitroso es el que forma la especie nitrógeno molecular, que es el gas que ven burbujeando. Si esto mismo lo hacemos con una amina secundaria, ¿sí? Lo que se obtiene no es nitrógeno, ¿sí? Ni un alcohol tampoco, sino que se obtiene una especie que se observa como un líquido, un aceite flotando encima del tubo, ¿sí? Encima del tubo, encima del nivel de líquido en el tubo, y es esta especie que es un N-nitroso compuesto, ¿sí? Y esto solo lo dan con ácido nitroso las aminas secundarias. ¿Qué pasa con las terciarias? Al no tener hidrógeno como tienen acá la primaria o la secundaria, no tiene capacidad para reaccionar con el ácido nitroso, no forma ninguna especie, no se observa ningún cambio, ni un burbujeo, ni un aceite que flota. Y como vimos en las aromáticas, ¿sí? A temperaturas bajas, ¿sí? Menores a 5 grados, lo que se forma es una especie que se llama sal de diazonio, que es esta especie que ven acá, ¿sí? Y esa especie es estable a menos de 5 grados, o sea,
aparece y está presente ahí. Si esa especie se calienta, se obtienen, como vimos, el fenol y burbujea nitrógeno. Y si a esta sal de diazonio, en lugar de calentarla, le agregamos un fenol, ¿sí? Este diazonio actúa como electrófilo y actúa como sustituyendo un hidrógeno del anillo aromático en una CEA, entonces va a actuar como electrófilo en para y va a formar esta especie que es el colorante diazoico que vimos ahí con colores bastante intensos. Entonces fíjense cómo esta reacción nos permite diferenciar entre una amina primaria, secundaria, terciaria e incluso las aromáticas, porque si bien a temperatura ambiente burbujean nitrógeno como la primaria, en frío no burbujean nitrógeno, ¿sí? Y las primarias sí, y a esto al adicionársele fenol forma un colorante, ¿sí? Bien, a modo de resumen, para las reacciones de alcoholes y fenoles vimos la reacción de oxidación, sodio metálico, ¿sí? Y la deshidratación, y para fenoles con base y con cloruro férrico. Vamos a comparar un alcohol primario, uno secundario como el 2-propanol, uno terciario, el terbutanol, y el fenol, ¿sí? Con estos distintos tipos de reactivos. Primero, con el dicromato de potasio, el etanol reaccionaba, se oxidaba, el secundario también, ¿sí? El terciario no ocurre oxidación, por lo tanto ese color verde no va. Con el sodio metálico tenemos que reaccionan cualquier grupo OH, ¿sí? Sea de alcohol primario, secundario, terciario o fenol. En cambio, con hidróxido de sodio, solo los fenoles reaccionan. Los alcoholes son tan débiles, no importa si son primarios, secundarios o terciarios, que no reaccionan con una base como el hidróxido de sodio. En cuanto a la deshidratación, los alcoholes primarios, secundarios y terciarios se deshidratan. Recuerden que lo observábamos si había bromo ahí, ¿sí? En el terciario se va a deshidratar primero, segundo el secundario y último, el que tarda más tiempo, es el alcohol primario, ¿sí? Y el cloruro férrico ahí que vemos nos servía para identificar qué cosa, fenoles, cosa que los alcoholes no dan ningún compuesto coloreado ni complejo como sí pasa con el fenol. Si vamos a las aminas, ahora vamos a hacer reaccionar los distintos reactivos que usamos: clorhídrico, hidróxido de sodio, sales de cobre, ácido nitroso en caliente y en frío, para una amina primaria, una secundaria, una terciaria y una aromática como la anilina, ¿sí? Con ácido clorhídrico, al ser bases, y reaccionan todas, ¿sí? Formando sales. Con hidróxido de sodio, ninguna, porque son bases, ¿sí? Y no actúan como ácido en ningún momento frente al hidróxido de sodio. Con sales de cobre reacciona cualquier especie con el grupo amino, sea aromático o alifático, así que todas van a reaccionar. Con ácido nitroso en caliente o en temperatura ambiente, reacciona la amina primaria, sí. Reacciona la secundaria, sí. La terciaria no reaccionaba y la anilina sí reacciona, ¿sí? Si recordamos, burbujea la primaria y la anilina, mientras que la secundaria daba un líquido oleoso. Y con el ácido nitroso en frío, reaccionan de la misma manera, reacciona la primaria, reacciona la secundaria y reacciona la anilina, pero lo que vemos es que hay un burbujeo de la amina primaria, el líquido oleoso se forma siempre en la secundaria, pero en el caso de la anilina no se observa el burbujeo, sino que lo que se observa es la formación de la sal de diazonio, que recuerden lo comprobamos agregándole fenol y que se forma un colorante azoico. ¿Está bien? Entonces, de esta manera sí podemos distinguir entre una primaria, secundaria, terciaria, e incluso la anilina, haciéndolo ¿de qué manera? En frío, ¿sí? Bien. Esto es el resumen de todas estas reacciones. Recuerden que si quieren repasar esto con un texto que detalla y explica todo, tenemos el blog de la cátedra, ahí tienen el URL, ahí pueden ver todos los prácticos que hacemos en la cursada, ¿sí? Registrados. Y otra forma de entrar a lo mismo, más específico para este tema, es dentro del aula virtual, en el tema que corresponde a alcoholes, fenoles y amina, van a ir a esta parte que dice guía visual del TP de alcoholes, guía visual del TP de laboratorio de fenoles, guía visual del TP de laboratorio de amina, y ahí van a entrar a cada uno de estos con las fotos, las imágenes que vieron recién, y una explicación bastante detalladita también de todo esto,
¿sí? Así que, bueno, si lo quieren volver a ver está ahí. Eso es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Adiós.